Es muy importante entender esto. Ojo, los tipos de sermones, el sermón se clasifica por su contenido, su propósito general, su estructura, su forma o su estilo de predicar. Según el contenido, por sus partes. En sus partes tenemos introducción, cuerpo y conclusión. Ahora en la tarde vamos a mirar en detalle en qué consiste eso. Ahora, se conforma por sus ideas, una idea, dos ideas, o usted puede tener tres ideas. Cuando el sermón tiene muchas ideas, se hace complejo tenerlo en media hora. Por eso la importancia de que usted entienda cómo salen las ideas y ahorita lo vamos a hacer. Ahora, se clasifica según su propósito general. Según el propósito general, el primero de ellos es el de evangelismo. El sermón de evangelismo es aquel que tiene el propósito de tener un combate, escuche bien, un combate cuerpo a cuerpo con el enemigo para ganar por lo menos un alma para Cristo. Los sermones a nivel, los sermones a nivel de evangelismo, el propósito de ellos es ganar almas para Cristo. Por eso cuando usted ve que un sermón va enfocado en la motivación a nivel de evangelismo, su propósito es ganar almas. Ahora, número dos, estamos hablando según el contenido, ¿listo? Ahorita vamos a mirar según su estructura y entramos en los 4 tipos de sermones. Según su propósito general, tenemos el de consagración. El sermón de consagración, su propósito es que la hermandad, si usted ve que falta un poco de esa parte de doblar rodillas, que de ayuno, que de falta de empuje en la obra misionera, pues entonces aquí se organizan sermones de consagración enfocados en esa dirección. El sermón doctrinal es aquel que me sirve a mí como líder de iglesia, llevarle la consagración a la congregación, para que la congregación a su vez pueda fortalecer estos temas de doctrina en la iglesia. Hay algunas doctrinas de nuestra iglesia que se dificultan mucho en la comprensión, sobre todo para los nuevos creyentes. Entonces, estos tipos de sermones doctrinal se hacen, número 1, a nivel de evangelismo, o número 2, para consolidar la fe de los nuevos creyentes. Entonces, el sermón que aplica para consolidar la fe de los nuevos creyentes, por lo general, son sermones doctrinales. El sermón devocional. El sermón devocional es aquel que se puede hacer en 5 o 10 minutos. Ese sermón por lo general, es el que ocupa el espacio cuando usted va a recibir el sábado. Cuando usted va a recibir el sábado, por lo general, ahí se tiene una perlita, es algo devocional. Por lo general, este sermón devocional, ahorita vamos a mirar que tiene una estructura para hacerlo de forma temática. Ahorita vamos a mirar cuando pasemos a los tipos de sermones. El sermón ético-moral, escuche bien. Este tipo de sermones suelen hacer mucho daño cuando el orador no lo sabe presentar. Y usted dirá, ¿por qué? Ojo, pestaña y ceja, vea. En una iglesia había un hermano que identificó una necesidad, y la necesidad era que algunas hermanas carecían mucho en la forma de vestir. Entonces el hermano, sin atreverse a ir y hablar con esta hermana, organizó un tema bien fuerte, bien pesado, para presentarlo en la iglesia sin antes ir de manera personal a intentar suplir la necesidad. Así que ese día yo estaba allí y el hermano fuerte en su predicación decía, esas hermanas con blusas de tiritas que vienen a la iglesia a presentarse así, no al Señor, sino ante los hombres. Y yo decía, pero el hermano, ¿por qué así hizo? Y escuche bien, eran unas hermanitas que estaban recién bautizadas, no tenían ropa, y esa era la ropa que ellas tenían. ¿Y cómo era la ropa que ellas tenían? Iban con eso a la iglesia. Y esta hermanita que estaba allí, que yo sabía que la situación era con ella, se retorcía en la silla. Y cuando ves que el hermano lanzaba, yo dije, bendito el Señor. ¿Y sabe qué más me dolía a mí? Porque esa hermana, mi esposa y yo, habíamos durado 6 meses dándole estudios bíblicos para que llegara a Jesús. Y este sermón ético-moral mal enfocado la sacó de la iglesia. ¿Sabe qué me dijo ella después de la predicación con lágrimas en los ojos?
no me insistas que no vuelvo más. Así que mis hermanos, cuando usted vaya a tener un sermón ético-moral, procure que ese sermón supla una necesidad, pero cuando ya usted fue a la casa, hermanita, hemos notado, si en el caso de la mujer, hermanita, hemos notado que tú has tenido inconvenientes con la manera de vestir, aquí te traigo estas 2 blusas y estas 2 faldas. Cuando usted hace eso, usted está supliendo la necesidad. Pero suplir la necesidad no es coger el púlpito y atacar a la hermandad. Usted tiene que fortalecer eso. Entonces, si usted va a organizar un sermón ético-moral para llevarlo a la iglesia, no lo haga así. Usted presente, diga, el Señor en su palabra nos da pista de cómo debemos de vestir. Nuestro vestir sea con pudor y modestia, así lo que recomienda el Señor. Pero no ponga a organizar un sermón de esto sin antes ir a la hermana o al hermano, porque si el caso es de los caballeros, la idea es que ese sermón pueda ser de bendición y no de maldición. Se nos apagó aquí el tema. Bueno, vamos a hablar acerca del sermón profético. El sermón profético es muy bueno porque suple las necesidades de la hermandad para saber el tiempo en que estamos viviendo. Y escuche bien, hay muchos hermanos que les gusta el sermón profético. El sermón profético tiene una particularidad de que todo el mundo no lo domina. El sermón profético tiene un público en especial que dominan ese tipo de sermones. Y ojo, si usted como predicador o como predicadora le gusta mucho la profecía, pero no la domina bien, no se atreva a hacerlo hasta que no domine el tema. ¿Por qué? Porque usted como predicador no puede predicar supuesto pensamiento particular, porque eso genera división en la iglesia. Usted no puede decir, como escuché yo una vez en el púlpito, a mí me parece que esto se interpreta así. Eso es garrafal. Eso jamás se puede decir. Si usted tiene un documento donde la posición adventista esté, usted puede decir, nosotros como iglesia adventista lo interpretamos de esta manera y aquí está la herramienta sólida para mostrar el punto de vista adventista. Usted puede decir, los preteristas lo interpretan de una manera, los futuristas lo interpretan de otra, nosotros como historicistas lo interpretamos así. Eso puede ser válido en el tema de las profecías. Muy bien, ahora, mientras los hermanos nos arreglan aquí el tema, vamos a abrir la Biblia y vamos a meternos con los tipos de sermones. En los tipos de sermones, el primero es el temático. Para entenderlo, vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés 2:26. Vamos a hacer un ejercicio para que usted lo pueda encontrar en la Biblia y saber cómo se hace. Eclesiastés 2:26. ¿Estamos ubicados? Bueno, para definir el sermón temático es como su nombre lo indica, sale de un tema en particular. El sermón temático se puede hacer todo lo que sea sustantivo, adjetivo o verbo, todo lo que se pueda ver, oler o sentir. Todo te sirve para hacer un sermón temático. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el sermón temático es el más fácil de hacer. Yo puedo tener un sermón. Muy bien, vamos a avanzar aquí para ubicar dónde estamos. El sermón temático, este sermón es el más fácil de hacer. Y vamos a mirar por qué. El sermón temático, estamos ubicados en Eclesiastés 2:26. Muy bien, mire lo que dice Eclesiastés 2:26. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el sermón temático, como su nombre lo indica, usted tiene que ir al texto y encontrar la idea central dentro del texto.
Se puede encontrar la idea principal y predicarla, o usted puede coger una de esas ideas. Vamos a sacar en este texto que acabamos de leer aquí, ¿cuál sería la idea central? ¿Cuál sería la idea central aquí? Vamos a leer nuevamente el texto. Aquí tenemos el sermón temático. ¿El diácono nos da? Muy bien. El sermón temático, escuche bien. El sermón temático, como su nombre lo indica, es el tema central que usted puede sacar de la Biblia. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque al hombre que Dios le agrada, Dios le da, número 1, número 2, número 3, ¿y qué hace con el pecador? ¿Qué hace con el pecador? Le da trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quién? Al que le agrada a Dios. Entonces, cuando usted lee un texto, usted en el texto tiene que encontrar cuál es el centro del texto. Entonces, el texto me está diciendo que Dios me da 3 cosas a mí a cambio de una. ¿Y cuál es esa? Vamos a pensarlo bien, ¿listo? El texto dice que al hombre que él le agrada, Dios le da. Eso significa que Dios da a causa de algo. ¿Qué es eso? El texto lo dice de una manera espectacular. ¿Cómo lo dice el texto? Léalo otra vez. Esa es la palabra correcta. Me gusta como la Biblia lo describe, porque la Biblia dice que al hombre que le agrada, Dios le da 3 cosas. Número 1, número 2 y número 3, ¿a cambio de cuál? De agradar a Dios. Entonces, cuando usted va a sacar un sermón temático, usted tiene que ojalá escoger la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Agradar a Dios. Entonces, en tu sermón, tú hablarías de la importancia de agradar a Dios. Hermanos, el mensaje de hoy, el propósito es mirar cuáles son los beneficios de agradar a Dios y cuál pueden ser lo malo o lo negativo de no agradar a Dios. Y en el sermón temático solamente tú tendrías como tema central agradar a Dios. Toda la información que encuentre de la importancia de agradar a Dios, ese es el espacio para presentarlo. Porque el sermón temático, tú coges la idea, ojalá sea la idea central. Pero si no tienes una idea central que te tenga el pensamiento dominante, tú puedes coger una de las ideas principales, sí se puede hacer. Solo que no es lo más recomendado, pero sí se puede hacer. Muy bien, ahí vamos. Entonces quiero decirle que el temático es el más fácil. ¿Listo? Ahora, sigue el sermón de texto. El sermón de texto, como su nombre lo indica, es aquel que sale de un solo texto. ¿Cuántos textos? Si usted tiene 2 textos, ya deja de ser temático. Y ahorita vamos a mirar por qué. Entonces, en un sermón de texto, este texto que acabamos de leer aquí nos sirve para explicarlo. Como su nombre lo indica, el sermón de texto nace de un texto. ¿Qué usted va a investigar en el texto? Usted va a investigar en el texto, número 1, cuál es la idea central. Como ya la sabemos, en Eclesiastés 2:26, es agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Usted va a coger la idea central y va a coger las ideas principales. ¿Cuáles son las ideas principales en ese texto, Eclesiastés 2:26? La número 1, ¿cuál es? Sabiduría. Número 2, ciencia. Y número 3, goce. Escuche bien. Entonces, en un sermón, todo tipo de sermón, lo primero que usted tiene que buscar es poner un problema, algo negativo. Y eso negativo, la idea es que tu predicación le dé la solución. ¿Por qué? El texto dice que al hombre que Dios le agrada, le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Pero qué hace con el pecador? ¿Lo tiene qué? Esa me gusta. Lo tiene trabajando y escuche bien. Y, ¿cómo dice la Biblia? Y amontonando. Es muy importante que usted haga énfasis en esas palabras. Dice,
utiliza Dios dos verbos. Dice, trabajar y amontonar. ¿Para dárselo a quién? Al que le agrada. Entonces la pregunta es, si yo voy a predicar de un sermón de texto, yo debo investigar la idea principal, tenerla como pensamiento dominante, agradar a Dios. Debo buscar cuál es el problema allí. ¿Por qué yo debo investigar cuál es el problema? Porque el problema es el que va a hacer posible que yo pueda buscar una posible solución. El problema en el texto sería que Dios tiene el pecado recogiendo, amontonando. Pero la pregunta es, ¿y por qué no me llega a mí? ¿Sí me hago entender? La hermandad, si usted va a predicar de un texto de estos, usted tiene que identificar, todos los textos tienen un problema. Todos. Y usted tiene que investigar cuál es el problema. Si Dios me dice que Él tiene gente recogiendo y amontonando, ¿cómo es que no me está llegando eso? Entonces, cuando usted hace la pregunta, eso significa que posiblemente en mi vida hay algo que no está agradando a Dios. Entonces, tu sermón textual debe identificar las ideas principales de tal manera que tú puedas explicar en tu sermón de texto. La primera idea principal que aparece allí es sabiduría. Dios dice que te da sabiduría. Dios dice que te da la ciencia. Y Dios dice que te da el gozo, pero también te da ¿qué? Platica. Porque el pecador lo tiene recogiendo y amontonando. ¿Para dárselo a quién? Vamos a leer nuevamente el texto. Eclesiastés 2:26. Vamos a leerlo todos porque esto es una promesa que usted no reclama. Y alguien dijo por ahí que el niño que no llora, si a usted no le está llegando parte de eso que alguien está recogiendo para usted, puede ser por algo. Así que vamos a leerlo porque esto es una promesa que usted va a reclamar de aquí en adelante. Escuche bien lo que dice la Biblia. Porque al hombre que... ¿Estamos ubicados? Porque al hombre que le agrada, Dios le da, número 1, número 2, número 3, gozo. Pero al pecador le da trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada. ¿No es maravilloso ese texto? Entonces, ese texto nos sirve para ilustrar este sermón de texto. ¿Por qué? Porque usted, al identificar que la idea central es agradar, a esa idea central hay 4 ideas principales que giran en torno de esa. Y es lo que Dios da. Pero usted no puede comenzar con la solución. Usted tiene que comenzar con el problema. ¿Cuál sería el problema? El problema es, ¿qué estás haciendo tú que a Dios no le agrada? Porque no te están llegando las 4 bendiciones. Porque es importante que todo sermón comencemos con la parte negativa, con lo malo, con lo bélico, con lo destructivo, con eso que no permite que la bendición me llegue. Porque la mayoría de nosotros tenemos problemas y traemos esos problemas ¿a dónde? ¿A dónde los traemos? A la iglesia. Y queremos que Dios nos dé la solución para nuestros problemas. Pero el predicador tiene que saber cómo se solucionan los problemas. Y tiene que encontrar en el mensaje que Dios manda la solución para su problema. Es por eso que usted a veces ve que usted vino vacío, cargado, cansado, como dice la Biblia, y se va como. Entonces, mis hermanos, esta es la forma para hacer que cuando usted venga cargado, venga lleno y venga pensando, Señor, es que ya para mí no hay esperanza. Sí la hay, sí hay esperanza. Pero tú como predicador tienes que saber que hay una estructura lógica y progresiva para que el ser humano, a través de, escuche bien, del corazón y la razón, pueda tomar decisión. Y tu sermón, bien estructurado, suple la necesidad del oyente, suple la necesidad de la hermandad. Entonces, vamos a recapitular. Número 1, usted identifica la idea principal, que es agradar a Dios. Número 2, usted debe identificar las ideas principales de ese texto. Es decir, la idea central es una y las ideas principales son otra. La idea central es agradar a Dios, pero ese texto, Eclesiastés 2:26,
tiene 4 ideas. 3 de ellas no se pueden ver, no se pueden tocar, pero sí se pueden sentir, que es sabiduría, ciencia y gozo. Pero la número 4, esa sí se puede tocar, se puede oler, porque la número 4 es ¿de qué cosa? ¿De qué cosa es la número 4? ¿De platica? Levanten la mano los que les gusta la plata. No, pero ese a mí no me convence. Levanten la mano los que les gusta la plata. No, ese a mí no me convence, hermano. Levanten la mano los que les gusta la plata. No es malo que a usted le guste la plata. No es malo. ¿Sabe cuál es lo malo? ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Dios es el dueño del oro y la plata. El problema con eso es que a veces queremos buscar plata, queremos tener plata haciendo cosas que no agradan al Señor. Y Él ha dicho, yo te las voy a dar si tú haces las cosas que me agradan. Entonces, en tu sermón, tú debes poner primero lo malo, qué cosas se pueden hacer que no agradan al Señor. Coloca todo lo malo allí que no agrada al Señor. Y ese tipo de cosas tú las puedes identificar. Cosa número 1, cuando el hombre es uno en la casa y afuera, eso no agrada al Señor. Tú las puedes enumerar. Cuando el hombre o la mujer hace cosas al escondido que no le agradan al Señor. Usted puede ser específico en algunas de ellas sin necesidad de herir los corazones de las personas. ¿Qué cosas no agradan al Señor? Que yo no le devuelva a Él lo que le pertenece. Se puede meter por ahí. Enumerando número 1, lo malo, que está permitiendo que la bendición no llegue. Pero ya después de que usted terminó con esa lista que usted identificó, pueden ser muchas, pero su sermón es único porque usted de tanta cosa mala que hay, usted va a escoger algunas. Ahora sí va a terminar su sermón hablando de las bendiciones de usted vivir para agradar al Señor. Y ahí es donde usted va a hablar de sabiduría. Dios tiene para ti sabiduría y habla de por qué Dios es lo primero que da sabiduría. Dios da sabiduría porque la sabiduría nos sirve para tomar sabias decisiones. Y un hombre o una mujer que toma una mala decisión o le arregla la vida para siempre o se la daña. Por eso lo primero que Dios da es ¿qué cosa? ¿Qué es lo primero que Dios da? Entonces usted notará que en ese orden de ideas, Dios queriéndonos bendecir, lo primero que nos da es sabiduría. Porque Dios sabe que una sabia decisión que se tome a tiempo te daña o te arregla la vida. Número 2, ¿qué es la bendición que Dios da? Ciencia. La ciencia va enfocada en las ramas del saber. Así que el conocimiento de las ramas del saber, Dios la ha puesto en tus manos. Si usted quiere ser una persona sobresaliente en el colegio y la universidad, Dios te ha dicho que te lo va a dar. ¿Pero qué tienes que hacer tú? Agradar al Señor. Gozo, ese gozo que habla ahí la Biblia, ¿será que es un gozo de mantener todo el tiempo así? ¿Es un gozo de estar siempre alegre y contento? No, hermano. Ese es un gozo de saber que estoy siendo útil en las manos del Señor. Porque la persona cuando no está siendo útil en las manos del Señor, mantiene, no la quiero decir. Entonces usted notará que en un sermón textual, usted puede predicar, escuche bien lo que le voy a decir, usted puede predicar 15 días de un solo texto sin salirse de él. 15 días, ¿cómo predicaría 15 días? Con este sermón de aquí temático. Usted del sermón textual va a identificar las ideas principales y cada día predica una. Y usted puede predicar 15 días tranquilamente de textos que tienen 15 ideas principales. Pregunta, ¿va quedando claro el sermón de texto? ¿Lo están entendiendo? ¿Cómo funciona? Si usted le mete otro texto, a ese mismo texto ya no es temático, ahí ese es positivo. Ya no es temático, deja de ser temático. Porque el expositivo se necesitan 2 textos en adelante. Ahora, vamos a hacer un ejemplo del sermón expositivo. El sermón número 3 es expositivo. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo se define un sermón expositivo? Un sermón expositivo es aquel que tiene un principio y un final en un relato corto.
principio y un final en un relato corto. Y en ese relato corto tú vas a encontrar introducción, vas a encontrar el cuerpo y vas a encontrar una conclusión. Por ejemplo, todas las parábolas en la Biblia están diseñadas en un formato expositivo. Todos los milagros de Jesús están en un formato expositivo. Todas las batallas en el Antiguo Testamento, donde usted encuentra guerras y que un ejército se enfrentó con otro ejército, usted va a encontrar un título y donde termina ese título, ahí ese es un sermón expositivo. Vamos a encontrar una historia, Mateo capítulo 13, acompáñenme, vamos a hacer ese ejercicio. Mateo capítulo 13, vamos a encontrar ese ejercicio. Mateo capítulo 4 encontramos la parábola la parábola del sembrador. Y es muy importante entender esta parábola. ¿Por qué? Porque esta parábola es una parábola que cuando Jesús la presentó no se entendió. No se entendió. Mateo capítulo 13, ¿estamos ubicados? El versículo 13 dice: les habló muchas cosas por parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Yo quiero que usted preste mucha atención dónde cae la semilla. ¿Me hago entender? Porque vamos a explicar el sermón expositivo y esta parábola es un ejemplo del sermón expositivo, uno de los más fáciles que hay. El versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Y por qué decimos que la parábola no se entendió? Escuche bien, Jesús termina diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Eso no se entendió? ¿Se entendió la parábola cuando Jesús la enseñó? No se entendió. Por eso los discípulos después vienen aparte y le dicen, maestro, explícanos la parábola, es que no la entendimos. Pero yo quiero ilustrarte con esta parábola, el Señor la explica más adelante, el ejemplo de un sermón expositivo. ¿Tenemos cuántos tipos de terreno allí? 4. ¿Y cuántas semillas tenemos? 1. Es muy fácil entender el problema, las ideas principales y la idea central. La idea central allí, escucha bien, la idea central, esa que yo voy a repetir varias veces, sería ¿cuál? Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿La qué? La semilla, muy bien. ¿Y cuáles serían las ideas, ya las ideas principales? Los terrenos, muy bien. Usted notará que la misma semilla es depositada en un terreno diferente y de esa manera ejerce un poder totalmente distinto. Pero la semilla es la misma y los terrenos son diferentes. Y es el hecho de que el terreno sea diferente, ejerce un poder en la semilla. Ahora, ese sermón expositivo, usted va a identificar la idea central. Después de que identifique la idea central, va a buscar las ideas principales. No quiero que se me confundan con idea principal, la idea central y la idea principal. La idea central es el centro. Imagínense como el buje de una llanta. Imagínense ese ventilador que la hélice gira sobre un buje. La idea central es ese buje. Y las ideas principales serían las aspas de la hélice. ¿Por qué yo quiero que lo entiendan así? Porque no se me vaya a confundir entre la idea central y las ideas principales. La idea central es la que hace que el sermón gire en torno de eso, que ahí sería la semilla. Pero las ideas principales
sería la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó en pedregales, la semilla que cayó entre espinos y la semilla que cayó en buena tierra. Usted va a predicar de esa semilla. Ahora, escuche bien, ¿cuál sería el problema ahí? ¿Quién se anima? Recuerde que todo pasaje tiene un problema. En este caso el sermón expositivo tiene un problema. ¿Cuál sería el problema? ¿Quién se anima? ¿Ah? Va por ahí, va por ahí. Va por ahí, pero vamos a organizar la idea. O sea, cuando usted siembra, ¿usted qué espera recoger? Ah, muy bien. Entonces, escuche bien, el problema es porque hay 3 terrenos que no están dando fruto. Entonces, usted notará, cuando usted identifica ese problema, usted arranca por el problema. Y la parábola explica por qué esos 3 primeros terrenos no dan fruto. Cuando eso usted lo va a leer en la casa. Yo simplemente le estoy mostrando a usted el ejercicio de cómo se hace un sermón expositivo. Cuando usted llega a la casa, si usted quiere saber por qué una iglesia no da fruto, léase ese capítulo. Y usted va a investigar que la semilla que fue sembrada junto al camino, siendo la semilla, la palabra del Señor, ¿cómo es que en ese terreno no dio fruto? Y usted se va a dar cuenta que la semilla que cae en el segundo terreno tampoco da fruto y tampoco. Y usted se va a dar cuenta por qué el Señor lo explica ahí claritico. Así que cuando usted estudie la parábola, usted va a decir, ay, madre mía, yo sé que ya estoy en este terreno. Usted se va a dar cuenta en qué terreno está usted. El propósito no es decirlo acá, es hacer un ejercicio con esta parábola, porque esta parábola nos ilustra muy fácil la idea central y la idea principal en un sermón expositivo. Pregunta, ¿vamos entendiendo hasta aquí? ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Levante la mano el que no esté entendiendo. Levante la mano los que están entendiendo. Muy bien, me gusta eso. Porque no me interesa correr. Así sea que resolvamos solamente una parte, pero que usted entienda lo que queremos compartir. Entonces, el sermón expositivo, usted va a arrancar con lo malo, con lo negativo. Y recuerde terminar siempre con lo positivo, porque eso es lo que resuelve la necesidad que usted como oyente tiene. Comienza primero por lo malo y luego termina con lo positivo. ¿Qué es lo que la persona necesita irse de la iglesia? ¿Qué es lo que debe llevarse? Lo positivo. Entonces usted no puede empezar con el terreno, escuche bien, no puede comenzar con el terreno bueno que da fruto, usted termine con ese terreno. La importancia de dar frutos para el Señor. Y de esa manera, la persona, ese que es terreno junto al camino, o ese que es terreno pedregal, o ese terreno de espino, va a cambiar su manera de pensar. Va a cambiar su manera de pensar. Todos, cada uno de nosotros, representamos un terreno de estos. Cada hermano de la iglesia representa un terreno de estos. Y lo quiero decir con amor, hermano. Hay terrenos que no dan fruto. Pero usted como hermano, como hermana, como líder, usted debe identificar qué terreno es. La idea es que usted esté en el cuarto terreno, en ese terreno que da fruto. Pero usted no puede identificarlo hasta que usted no lo encuentre. Y el propósito de estas capacitaciones de homilética es para que usted pueda ver en la Biblia cosas que los demás no ven. No sé si a usted le ha pasado que a veces usted dice, pero yo he pasado por aquí y nunca he visto esto. Es que no lo ha buscado. ¿Usted ha escuchado que el que busca encuentra? Es por eso que el bebé cuando está pequeñito, como no puede decir mamá, y entonces tengo hambre, cámbiame ese pañal, él llora. Porque si él pudiera decir mamá, y entonces ¿hasta cuándo me va a dejar el pañal ahí meado? ¿Que me dé pañalitis? No, cámbiame, él llora. Por eso el dicho que el que no llora, vamos a avanzar con el sermón biográfico. Dámela, por favor. El sermón biográfico, como su nombre lo indica, es hacer la biografía de un personaje.
Como su nombre lo indica, es hacer la biografía de un personaje. En una biografía, ¿qué voy a buscar? ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Qué estudió la parte académica? ¿A qué se dedicaba? ¿Dónde vivía? Todo lo que tenga que ver con la biografía de ese personaje. Y escuche bien, este es el más difícil de hacer. Por eso lo dejamos de último, porque este sermón biográfico es el menos predicado. Ojo, ¿por qué es el menos predicado? Miren lo que le voy a decir. Este sermón de aquí, el temático, usted lo encuentra en cualquier texto. Este sermón de aquí también es fácil. ¿Por qué? Cualquier texto de la Biblia le puede servir para un sermón de texto. El de aquí ya se complica un poquito más. El sermón de texto, ya usted tiene que predicar todas las ideas del texto para que pueda ser textual. El temático, usted va a predicar una sola idea, por eso es fácil. Pero el sermón expositivo es un poquito más difícil porque usted en un trozo de 10 versículos o 15 hasta 20 versículos, usted de allí le toca sacar las ideas principales. Mire que ya se complica más, porque las ideas principales no están a flor de piel, sino que usted tiene que buscarlas. Ahora, en el sermón biográfico se complica más. ¿Por qué se complica más? Porque las ideas están en toda la Biblia. Usted va a buscar un personaje y a veces en un libro por allá te habla de eso. En el Antiguo Testamento te habló un poquito. En el Nuevo Testamento te dio una pincelada aquí, en este libro. En otro libro te dio otro poquito de información. Y así, y a nosotros no nos gusta mucho investigar. No nos gusta mucho investigar. Hay algunos hermanos que son muy lectores y hay que reconocerlos. Son muy lectores y dados a la investigación, sí. Pero la mayoría les gusta lo más fácil. Por eso, la invitación es para que usted identifique el sermón biográfico y diga, yo voy a hacer una serie de evangelismo, de sermón biográfico, para fortalecer esa parte. Entonces, ¿qué va a buscar ahí? Escuche bien. Usted va a buscar en un sermón biográfico, lo primero es el personaje. Vamos a escoger, por ejemplo, el apóstol Pablo. Después de que usted escogió el personaje, usted va a identificar su nombre, dónde nació, toda la biografía de él. Y ojo, ¿qué va a buscar ahí? ¿Con qué va a comenzar? Va a comenzar con lo malo. ¿Quién era él antes del llamado? Todo lo malo, lo bélico, destructivo que hacía antes del llamado. ¿Por qué es importante que usted presente lo malo primero? Porque cuando usted presenta lo malo primero, la audiencia que está allí va a decir, ve, ese era igualitico a mi marido antes de aceptar a Cristo. Usted dice, ve, ese era yo antes de conocer a Jesús. La hermana que está sentada dice, ve, tiene cosas que yo hacía. Yo en cierta manera me identifico con el personaje X. Después de que usted presentó lo malo, todo destructivo, ahora usted va a hacer un paralelo entre lo malo y lo bueno. Pero antes de pasar a lo bueno, usted tiene que pararse en el momento que fue llamado. Recuerde que estamos hablando de un sermón ¿cómo? Biográfico. ¿Por qué es importante que su sermón vaya estructurado así? Porque usted tiene que presentarle a la iglesia que si este hombre fue cambiado, tú también. ¿Y cómo es que este hombre haya sido cambiado y tú sigas siendo el mismo? Entonces, para que eso se pueda dar, hay que hacer un contraste en el antes, en el momento del llamado y en el después. El después es las cosas buenas. O sea, ¿qué hizo ese hombre o esa mujer después del llamado? ¿Cuál fue el legado que hizo para el Señor? El apóstol Pablo, cogemos el apóstol Pablo como ejemplo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo antes del llamado? ¿Qué hacía? Perseguía a la iglesia. ¿Qué más? Mataba a los cristianos. ¿Qué más hacía? Los encarcelaba. ¿Qué más hacía? Exactamente. Era instigador. ¿Qué más hacía? Por acá. ¿Cómo? Era creyente en Dios. Él creía que estaba sirviéndole al Señor con todo eso. Y usted notará que todo eso malo que hacía, de cierta manera, es un problema
que tú tienes que darle respuesta en tu predicación. Ahora, después de que sacas todo lo malo, identificas el momento del llamado. Y usted va a notar que hay personas que hacían muchas cosas parecidas, pero su llamado fue diferente. Pero todos fueron llamados, todos. Y después del llamado vieron cosas que se hicieron posible que Dios usara a esa persona con un propósito en particular. Entonces, eso de cierta manera los sermones biográficos suplen necesidades en particular. Escuche bien, a los que les gusta el evangelismo, ojo, los que les gusta el evangelismo, los que les gusta ser ganadores de alma, este es uno de los mejores sermones que se pueden hacer para evangelismo. Y les voy a dar el tip porque que usted se me desconcentre en otra cosa, pero usted si quiere ganar un alma para Cristo, concéntrese en lo que le voy a decir. Vea, el sermón biográfico ilustra aquellos amigos que vienen de visita a la iglesia con problemas, con dificultades, cargados, a veces sin esperanza, pero hubo un momentico que se encontraron con Dios. Y el hecho de que ellos se hayan encontrado con Dios, eso hizo la diferencia. Hay muchos amigos que no son bautizados, vienen a la iglesia sintiéndose así, pero cuando se encuentran con Dios, y usted lo sabe mostrar con un personaje, eso hace la diferencia en la vida de esa persona. Y usted después de que se encuentran con Dios, usted muestra los beneficios que causaron en esa persona, las bendiciones, lo poderoso que fue esa persona en las manos del Señor. Y esa persona se va con lo positivo. Y eso queda trabajando ¿a dónde? ¿A dónde? Y usted le dice a esa persona, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer contigo. Ay, hermano, eso tiene un poder. Eso tiene un poder transformar. Mire, esa persona dice, ¿será que Dios me puede perdonar a mí después de haber matado 100 personas? En un sermón biográfico, hermano, hay personas que vienen aquí, usted no sabe quiénes son. En Medellín, estaba yo en el parque, al lado de la minorista, hay un parquecito pequeñito, y yo estaba esperando a mi esposa y me senté a esperarla, y se me sentó un señor al lado. El tipo se me sienta, y así como visajoso, ¿sí me entienden? Así como que... Y este tipo ¿qué, man? Todo visajoso, todo escamoso ahí, ¿qué pasa? Ajá, y el tipo ahí, y yo le pregunto, ajá, ¿y tú qué? Y empezamos a hablar, y una de esas, el tipo empezó a confesarse, hermano. Me dijo, no, lo que pasa es que yo me gano la vida de gatillero. ¿Cómo? Sí, y precisamente hoy en la mañana me llevé el último. Ay, hermano. Y yo cuando el tipo me dijo, hoy maté el último, yo casi me levanto y me voy, pero me di cuenta que si Dios lo mandó para que se me sentara ahí, es porque Dios lo estaba persiguiendo, hermano. Imagínense que ese tipo me dijo, cada vez que mataba a uno, así me decía, cada vez que mataba a uno en el revólver, le hacía una rayita. Que cuando se le acabaron las rayitas de un lado, cogió el otro lado del revólver. Cuando se le acabaron los dos lados del revólver, empezó a hacer unas rayitas en la mano. Mírese la mano suya. Mírese la mano. Oiga, y ese tipo, cuando ese tipo me decía eso, yo decía, esto lo llegan a matar aquí, por ahí derecho. Y él me decía, ¿será que Dios me puede perdonar? ¿Qué cree que yo le dije? Dios te puede perdonar. Y de tantas personas en el mundo, tú puedes haber ido a cualquier lugar, pero te mandó a sentarte aquí hoy. Y era porque Dios te quiere decir que para ti hay esperanza. ¿Saben ese día que ese tipo se fue de allí? Ese tipo se fue con ese mensaje de esperanza aquí. Entonces, usted notará que hay muchas personas que vienen así a la iglesia. Vienen cargados con preocupaciones, con problemas. Y en un sermón biográfico, tú debes ser la solución para su problema. Ahora, pregunta, ¿estos 4 tipos de sermones, vamos entendiendo la escritura? ¿La vamos entendiendo? Muy bien. Usted siempre va a arrancar con lo malo, con lo negativo, con lo bélico, con lo destructivo, con eso que no vale un peso.
pero al final tiene que ir ese mensaje de esperanza. Ahora, el sermón según el estilo de la predicación. El estilo de la predicación, eso que tienen los predicadores en particular. Hay predicadores que son muy pasivos. Hay otros que son muy eufóricos. Uno que cuando van a predicar, hay uno que hacía así en la plataforma, así. Y el hijo me decía, papá, ¿y él qué le pasa? Así asustado. El hijo me decía, papá, ¿y él qué le pasa? Y yo, no, mi negro, es que este predicador, él tiene ese estilo así, fogoso en la plataforma. Y decía, pero cuando él se viene, me da miedo, me decía el hijo mío. O sea, el estilo va enfocado en eso. El estilo va enfocado en eso. Pero además de enfocado en la expresión corporal, académicamente va enfocado en esto, en los géneros. Escuche bien, tenemos el sermón narrativo. El sermón narrativo, como su nombre lo indica, es que tú puedas saberte la historia de memoria. Cuando tú te sabes la historia de memoria, tú abres la Biblia, lees el trozo de la historia y después que lees la historia, introduces la historia, el contenido lo tienes aquí y empiezas a fluir. El pastor Bullón es especialista para el sermón narrativo. El pastor Bullón te habla hasta de las gotas que caen de la lluvia. Él se pega en cosas muy pequeñas para de ahí sacar ilustraciones. El pastor Bullón es espectacular para este tipo de sermones narrativos. Este sermón, el sermón considerativo, es muy académico. Aquellos docentes, profesores que están aquí, si les gusta este género, los animo a esto. Vean. Este tipo de sermón son sermones que son basados más que todo son basados se meten en la parte de todo lo que es gramática, conjunciones, disyunciones, adjetivos, preposiciones, todo lo que tiene que ver la semántica, todo lo que tiene que ver con la académica, la morfología, la sintaxis, todo lo que tiene que ver con la forma y el orden de las palabras, es este tipo de sermón considerativo. Es, por ejemplo, le decía el pastor al rato, por ejemplo, en Hechos 1:8, recibiréis poder. Un sermón en este estilo puede ser temático y con este estilo de predicación, con la palabra recibiréis poder, la palabra dunamis. Esa palabra, en un sermón considerativo, todo lo que significa esa palabra, usted lo presenta allí, lo busca y solamente va a hablar de esa palabra. Esos sermones que son así académicos son sermones considerativos. Te predican de una palabra, a veces te predican hasta de un adjetivo. ¿Por qué el adjetivo o el verbo que son sustantivados? O sea, predican por qué la palabra, por qué esta palabra viene antes y no después. Son sermones muy académicos, hermano. Pero son sermones que por lo general los que se meten mucho en esta rama son personas que han hecho maestrías y tienen dominio del griego y del hebreo. Y debido a eso le queda más fácil meterse en esta línea porque son muy académicos. Así que los animo para que se metan con esto porque son sermones, son de los más tesos que hay. Ahora, el sermón de acá, el que sigue, el estilo, el argumentativo, este sermón es el que lleva toda referencia bibliográfica. El pastor Esteban Bor es muy propio para este sistema de predicación argumentativo porque este sermón argumentativo es lo que hace, busca el problema, le da la solución al problema y cada referencia que se dice abajo, al pie de página del sermón, ahí va la referencia bibliográfica. Por si alguien no cree lo que se está diciendo en el capítulo del libro tal, la página tal, la señora Elena White dice esto. Todas llevan referencias bibliográficas. Si no es de la señora Elena G. de White, de cualquier otro escritor, todas deben de llevar citación al pie de página. ¿Por qué? Porque son sermones argumentativos, es decir, tú vas a mostrar con evidencia bibliográfica que lo que se está diciendo es verdad. Y para ir aterrizando, vamos a meternos con el dominio del púlpito. El tono de la voz, la mirada, las palabras, los gestos debieran tener un poder irresistible para conmover el corazón y controlar la mente. Esto que estamos hablando aquí es importante porque cuando tú vas a predicar, tú tienes que meterte en la predicación. Si tú lo crees, lo vas a transmitir a la audiencia. Y si tú no lo crees, lo vas a transmitir mal a la audiencia. Por eso el tono de la voz, las palabras, los gestos, cuando tú estás predicando, tú tienes que tener la mirada fija en los ojos del oyente. Que me intimida, posiblemente a algunos les intimide, es una realidad.
pero tienes que hacer el ejercicio de estar conectado, porque si tú estás en el entorno de evangelismo, vas a perder una riqueza espectacular. En el entorno del evangelismo hay personas que el Espíritu Santo las está tocando, pero como tú no los miras a los ojos, no te das cuenta de eso. Y escuché bien, yo he hecho llamados para bautismo, que cuando yo veo que una persona, el Espíritu Santo la está tocando, te das cuenta por la expresión corporal y facial de la persona. Hay personas que están así, están en la silla y las manos le tiemblan. ¿Por qué las manos le tiemblan? ¿O por qué están llorando? El Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. Entonces el tono de la voz, los gestos, las expresiones te transmiten. Y tú como predicador debes leer ese lenguaje no verbal. La persona te está diciendo con su gesto que necesita que le hagas el llamado. Pero si tú no sabes leer esa expresión corporal, pierdes ahí esa oportunidad. Al momento de predicar se debe tener en cuenta lo siguiente. Ojo, número 1, controle su miedo. ¿Cuánto le da miedo? No, con sinceridad, hermano. Levante la mano a todos los que le da miedo. Eso. Usted tiene que ser sincero. Porque si usted quiere que Dios le dé esa seguridad y ese dominio, ahorita le vamos a decir por qué es importante. Número 2, utilice su voz y sus gestos de manera correcta. Su voz y sus gestos. Un predicador en la plataforma se paró, puso la manito así y el piecito así y hizo así. Y de ñapa para la cinturita le hace que. Ay, hermano. ¿Qué le transmite a usted eso? ¿Saben que yo después hablé con él y él me dijo, llevo 5 años luchando con esa tendencia? Y yo sé que Dios me va a responder, me decía así. Imagínense, mire lo que transmite la expresión corporal. El tipo no me dijo nada, pero cuando yo lo vi que hizo así y hizo así, yo dije, aquí hay algo. Y claro, cuando lo abordé de manera personal, el tipo me dijo que estaba luchando contra eso. Número 3, sea auténtico. Esto es muy importante. Usted tiene que ser auténtico en su predicación. No trate de imitar al pastor, no trate de imitar a la esposa, no trate de imitar a Bullón. En las clases de teología teníamos a un compañero que le llamaban Bulloncito. ¿Cómo le llamaban? Le llamaban Bullón. Y todo el mundo le decía Bulloncito, porque cuando él se paraba a predicar, el mismo Bullón. Hijitos queridos, hasta así con el tono de voz. Sea auténtico en su predicación. Haga uso adecuado de sus movimientos y su expresión corporal. Este predicador que hacía con los pies así, nosotros casi siempre que teníamos vigilia lo invitábamos a él. Porque como él era muy explosivo, pues nosotros lo poníamos por ahí a las 11 de la noche, eso despertaba a todo el mundo, hermano. Y el tipo, eso en la predicación, y eso se movía, y eso es una cosa espectacular. Él es así, hermano. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué es malo? Traten lo posible de controlarlo. Es decir, todo en exceso traten lo posible de controlarse. El que es muy pasivo, trate un poquito de aumentar un poquito más, valga la redundancia. Y el que es muy explosivo, traten lo posible de bajar un poquito el asunto. Ahora, número 5, ojo con las muletillas. ¿Qué muletilla tiene usted? ¿Qué es una muletilla? Una muletilla es eso que yo traigo al sermón para hacer énfasis sobre algo que yo digo. Y algunas de ellas son cierto, verdad, sí o no. Hay un pastor que tiene una que dice sí o no. Y otra que tiene hijitos queridos. O sea, el pastor tiene esa muletilla y créanme que yo sé que ellos luchan con eso. Posiblemente usted tenga una también y posiblemente usted esté luchando con una. No crea que ellos no identifican, ellos han identificado eso. Pero escuche bien, cuando algo se te pegó aquí y hace parte de ti, no es fácil sacarlo. Pero que es importante que tú sepas que si tú tienes una muletilla y se te hace difícil dejarla, trata en lo posible de no ser muy repetitivo en ella. Porque hace pensar que esa muletilla es la idea principal. Y la idea es que la muletilla no sea la idea principal. Consejos de la señora Elena White. Mejore sus movimientos, su voz, su formalidad, como si usted supiera lo que está haciendo. Usted tiene que saber eso. Podemos tener verdades más preciosas, pero presentarlas de una manera tan insustancial y dudosa, con una interpretación tan apagada,
que se pierda todo el significado de la preciosa verdad que tenemos. Así que dependiendo cómo tú transmitas el mensaje, así mismo la audiencia lo va a recibir. ¿Por qué? Porque el Señor demandará de ti el buen uso de la palabra. Y mire esto. Eso que ustedes ven aquí, vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 2:15. Terminamos con este texto. Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a leerlo. Mire lo que Dios le manda a decir a los predicadores. Levanten la mano a los predicadores. Levanten la mano. Muy bien. Mire lo que Dios dice. Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a leerlo. Mire lo que le manda Dios a decir hoy a los predicadores. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. ¿Qué quiere de Dios de los predicadores? La aprobación. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y escuche bien, que usa bien la palabra de verdad. Dios quiere que los predicadores usen bien la palabra. La respuesta es sí, hermano. Por eso usted tiene que verle la importancia a estas capacitaciones de homilética. Yo me subí un sábado a predicar, el primer sábado que me subí a predicar tenía 15 días de bautizado. Y escúcheme bien, todos los errores que un predicador puede cometer, los cometí yo en el púlpito. ¿Por qué lo hice? No sabía, quería hacer lo mejor para el Señor. Y aprendí a predicar dándome golpes, equivocándome. Yo recuerdo que ese sábado que me subí, la mano me hacía así. Póngale yo cómo me hacía la mano. Así me hacía. Y la hermana que estaba aquí sentada al lado, me dio vergüenza, me dio pena con ella, porque como ella me dio la mano, me miró hacia los ojos, yo dije, pegué la mano aquí al pecho. Dije, aquí se me va a mover, pero se me va a mover menos. Entonces la pegué el brazo aquí al pecho y prediqué así. El predicador nunca debe decir aquí en el púlpito, hermano, tengo un miedo terrible. Es que el hermano Jeremías me acaba de decir que el predicador no llegó y que si yo puedo... Jamás lo diga. El predicador era usted. Nunca diga, es que el predicador no llegó así que me escogieron. No, el predicador era usted. Porque en el momento que usted dijo sí, es porque usted está preparado. Porque usted sin estar preparado no se sube acá. Entonces jamás diga así esté preparado desde el púlpito. Es que tengo un miedo terrible. No lo diga. Automáticamente empieza a neutralizar el mensaje en la mente del oyente. Porque el que está sentado dice, y si estás temblando, ¿qué me vas a decir hoy? Nosotros pensamos que con decir eso nos vamos a excusar un poquito si algo sale mal. Pero no. Si usted le dijo al Señor, así esté temblando, qué cosa que le va a dar, dígale al Señor, Señor, yo estoy temblando porque lo que voy a presentar es sagrado, pero eso dígaselo a Él. Por eso, dame sabiduría de hablar palabra de Jehová y que pueda tener control de la predicación. Usted notará que eso hace la diferencia. ¿Me hago entender? Muy bien. Pregunta, ¿cuántos entendieron este asunto? Levanten la mano. Levanten la mano los que no entendieron nada. Los que no entendieron nada. Los que no entendieron nada. Muy bien, voy a resolver una preguntita, dos preguntitas y ahí terminamos para la... ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Una pregunta así, hermano. Muy bien. Para los amigos que están en YouTube, están viendo la transmisión, no escucharon una pregunta que nos hace el hermano. Él dice, ¿cuál es la diferencia entre un argumento homilético y un argumento teológico? Cuando nosotros hacemos claridad en los dos,
estamos haciendo separación entre la homilética y la teología. La homilética es una rama de la teología pastoral que se encarga de la confesión de los sermones. Debido a eso significa que de todo lo que hay, la homilética es una rama. Ahora, la teología es la ciencia que se encarga de estudiar el pensamiento de Dios. Así como la psicología se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano, la teología se encarga de estudiar ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Y usted se va a encontrar en la Biblia, para darle una respuesta así cortica a la pregunta del hermano por motivo del tiempo, usted se va a encontrar en la Biblia que el apóstol Pablo decía, esto lo digo yo, mas no él, que el que tenga don de continencia, el que no tenga don de continencia, es mejor que se case que estarse quemando. ¿Me hago entender? Entonces, cuando apelamos a la teología, es lo que Dios dice. Pero cuando hablamos de manera homilética, es lo que yo pienso basado en algunos conceptos bíblicos o algunos conceptos de escritores externos. ¿Me hago entender? Entonces, partiendo de allí, ¿qué es lo normalmente hacer? Cuando el pastor hace eso, pues yo les decía, es muy normal hacer una predicación porque él lo que está haciendo es mostrar el problema. A nivel homilético, él mostraba el problema y a nivel teológico, él muestra la solución al problema. Recuerden lo que yo les estaba diciendo al principio. Cuando yo voy a predicar, yo debo identificar primero la idea central. Voy a hablarles del santuario. Número 2, debo identificar un problema. A ese problema debo darle una. Cuando yo identifico eso y les digo a nivel homilético, lo vamos a interpretar así. Lo más seguro es que va a terminar con una posición teológica de lo que Dios piensa al respecto del asunto. ¿Listo? Entonces el apóstol Pablo lo hacía. Esto lo digo yo, mas no el Señor. Es su manera de consejo. Elena White también lo hace. Elena White también lo hace cuando ella dice, yo aconsejo esto y esto. Pero cuando ella dice, el pueblo del Señor debe hacer esto, ahí ya no hay consejo que valga, hermano. ¿Estoy siendo claro con eso? ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que el papá le dice al hijo en algún momento, mijo, yo te aconsejo que no te metas con esa muchacha. Yo te aconsejo que no te metas con ese muchacho, porque ese muchacho se hace mango chupado, tiene la nariz y las orejas perforadas, y además de eso los pantalones los viste por acá sin correa. Ese muchacho no me transmite buena espina. Te aconsejo yo, dice la mamá. Pero va a llegar un momento donde la mamá le va a decir, no te quiero ver con ese muchacho y punto. ¿Hay diferencia? Hay diferencia. Usted como papá, a usted en el trabajo le va a decir, mira, hoy llegaste 10 minutos tarde, te vamos a hacer algo que llama memorando. Pero ¿sabes lo que a los 3 memorando te me vas de... No llegó la pelona. Entonces, usted notará que el predicador, por lo general, cuando hace eso, va a terminar con una posición mostrando un problema a nivel homilético y a nivel teológico mostrando lo que Dios dice. Es muy bueno cuando se hace así. Quiero decirles para terminar, ¿hay otra preguntita ¿hay otra pregunta o? ¿Hay otra preguntita? Bueno, ok. Entonces vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a terminar para hacer una oración y continuar con la programación. El Señor lo que quiere de los predicadores, ojo, que estén como aprobados y que usa bien la palabra de verdad. ¿Habrá un hermano que quiera comprometerse con esto? Yo quiero ver la mano arriba. Mire lo que Dios quiere de usted, vea. Usted sea un buen predicador. Usted sea una buena predicadora. ¿De qué me sirve a mí ser un buen predicador? Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien. Cuando tú vayas a tener campaña a nivel de evangelista y tú sepas dominar estas cosas, Dios te va a usar poderosamente. Si ahora en tu campaña tienes 3, 5 bautismos, vas a ver cómo eso pasa de 15, 20 y 30. ¿Por qué? El Espíritu Santo no sanciona la ignorancia. Pretender que Dios me va a usar de manera poderosa cuando yo no hago esfuerzo para capacitarme, Elena White lo describe como presunción. Entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo habían 2 diferencias. Uno de ellos tenía un doctorado en teología. ¿Cuál era?
¿Cuántos libros escribió en el Nuevo Testamento? 14. ¿Y el apóstol Pedro? Y todos dos estaban llenos del Espíritu Santo. Escuche bien. Pero entre mejor estés preparado, el Espíritu Santo mejor te usará. ¿Cuántos lo creen así? Es por eso, mis hermanos, que el Señor ha tenido a bien de traer a este servidor para que usted le sirva mejor al Señor. Usted pueda decir, hombre, estaba llevando 5 almas, ahora por la gracia del Señor me voy a capacitar para que Él me ayude a llevar 20, 30 y que aquí en el Distrito Central podamos sacar 2 distritos más. ¿Se puede? Hermano, se puede. El Señor dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Si tú lo quieres, el querer es poder. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra nos hemos dado cuenta que tú quieres que tengamos la aprobación divina. También nos hemos dado cuenta, Señor, que necesitamos usar bien la palabra de verdad que es Cristo el Señor. Por eso aquí hay un grupo de tus hijos que se comprometen a ser diligentes en esta preparación, porque ellos quieren ser instrumentos poderosos en tus manos. Bendice al pastor, a su esposa, bendice a su hijo, bendice al cuerpo de líderes que tú has llamado para ellos llevar esta obra adelante en este distrito y que de esa manera ellos puedan cumplir la misión a la cual los has llamado. Padre, gracias por escucharnos y sigue dirigiendo la programación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.